La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. El doctor Bernardo Naranjo Piñera es consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Doctor, muy buenos días. En el estudio Marcela Pámanes y un servidor, Juan Ceballos. Hola, buenos días, Marcela. Buenos días, Juan. Un gusto estar con ustedes. Y bueno, pues para definir la postura del INEE en torno a la reforma educativa que ayer ya se aprobó en la Cámara de Diputados y hoy será discutida en el Senado en este periodo extraordinario de sesiones. Así es, el día de hoy el Senado tiene previsto recibir el dictamen de el Congreso de la Cámara de Diputados que ayer se aprobó. Como tú y Marcela saben, hay una serie de cambios, algunos, digamos, de formas y otros que sí pueden trastocar elementos del sistema educativo. Hay para nosotros dos muy importantes. El primero, que tiene que ver con la transformación del instituto. El instituto dejaría de ser autónomo como hoy lo es en términos constitucionales, y ahorita explico a qué me refiero con esto, para tener ahora una autonomía tipo técnica y de gestión. La diferencia entre uno y otro es que hoy el instituto, digamos, no es parte del Ejecutivo Federal, y dos, que negocia sus presupuestos directamente con el Congreso. La nueva organización, que aún no tiene nombre, será dependiente del presidente de la República, por un lado, y segunda, pues en consecuencia tendrá que negociar sus presupuestos con la Secretaría de Hacienda. Entonces, eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja evidente es que al tener la cercanía con los usuarios más importantes de la información que genera, podríamos pensar que se pudieran generar alguna mejor articulación, pero hay un riesgo que no es menor, que tiene que ver con la confiabilidad de la información que genera, porque pues sin duda podría haber alguna influencia para que la información no tuviera la veracidad que debería. Entonces, hoy pues, la información el instituto la publica con criterios estrictamente técnicos. A veces es a favor de la administración pública, a veces no es a favor, y de cualquier manera se publica. Entonces, digamos, ese es el primer punto. Y el segundo tiene que ver con los temas de ingreso y promoción docente. Venía ocurriendo el concurso de oposición con excelentes resultados, y digo excelentes, 172,000 personas han sido asignadas una posición en el sector educativo mexicano por concurso, y este año les comento que ya hay 246,000 personas inscritas para concursos de ingreso y promoción. Entonces, lo que queremos es que esos concursos sigan ocurriendo como tales, sin la injerencia ni de líderes sindicales ni de autoridades educativas que tengan criterios distintos a los académicos. Esas son los dos grandes temas que a nosotros nos interesan. No hay un solo analista político ni un solo experto en materia de educación que esté de acuerdo con la desaparición del Instituto Nacional de la Evaluación Educativa y la pérdida de autonomía para la evaluación. ¿Hay alguna esperanza por parte del INE y podemos tener alguna esperanza los mexicanos de que los senadores pudieran revertir el día de hoy en la discusión que tendrán para que le regresen al Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación su carácter de autónomo? Pues mira, siempre hay esa posibilidad. No es fácil por lo que vimos la vez anterior, porque todos recordamos que fue un solo voto, y no es lo que les faltó, y no es un voto que no tuvieran, sino es un voto de alguien que no asistió. De hecho, fueron 3 senadores que seguramente votarían a favor de ello, que no asistieron. Entonces, no va a ser fácil. Nosotros, seguimos en esta idea de que haya una autonomía plena. Y te digo, no es, a ver,
es un tema de evidencia, no es un tema de ideas. Entre 2006 y 2013, cuando la prueba enlace, que ustedes recordarán que era la que evaluaba la totalidad de los pequeñitos de primaria y así como a los jóvenes de secundaria y media superior, estaba a cargo de la SEP directamente, y los resultados siempre eran ascendentes, siempre nos decían que íbamos mejorando. Cuando esa prueba se convierte a Planea y comienza a ser coordinada ya por el Instituto Autónomo, pues a veces tuvimos que dar noticias no muy agradables y a veces las dimos favorables cuando así ocurría. Es decir, cambió notablemente el nivel de independencia de la información. De la misma manera, los indicadores que construye el instituto, bueno, se hacen con criterios técnicos. A veces le gusta a la autoridad y a veces no le gusta, pero de todos modos esta información se publica tal cual. Entonces, si quisiéramos que ocurriera, no es algo fácil, y aquí tendríamos que apelar a que los nuevos consejeros pues se sintieran con esa obligación, con esa libertad para seguir en esta dinámica. Y la segunda, no es que estemos defendiendo la chamba, ni mucho menos. Bajo cualquier circunstancia, los consejeros actuales ya no continuaremos. Entonces, pues no es defender la chamba, es simplemente procurar que la nueva institución tenga las mejores condiciones posibles para que su trabajo se apegue a lo técnico, a lo académico, a lo educativo, y no se vea influenciada en la medida de lo posible por temas políticos. Los detractores del Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación y seguidores de Andrés Manuel López Obrador argumentaban precisamente eso. Decían, estábamos mejor cuando estábamos peor. Es decir, antes, cuando la SEP se encargaba de la evaluación, íbamos en plan ascendente. Viene el INEE y resulta que ahora vamos de más a menos. Es decir, hay más maestros reprobados, y en ese sentido, bueno, mucho se habló de que la evaluación, cuando es oficial, cuando no es autónoma, pues es una simulación, nada más es el hecho de maquillar las cifras para decir que vamos requete bien. En este sentido, ¿cuál sería el riesgo que corre el país con una evaluación oficial? Porque, bueno, lo que no se puede evaluar bien, pues no se puede mejorar. Pues mira, hay un control externo que fue el que nos dio un parámetro interesante, que es la prueba PISA. La prueba PISA, que es esta que la OCDE aplica a todos los jóvenes de 15 años cada 3 años. En esa participan los países más desarrollados del planeta y muchos otros que voluntariamente se han incorporado a esta prueba. Actualmente algo así como 80 países. Entonces, cuando tú veías que en la prueba enlace cada año nos iba mejor, pero PISA nos decía que nos manteníamos, ¿no? Que ni avanzábamos ni retrocedíamos, pues entendíamos que algo estaba mal. Una de las dos nos estaba diciendo una cosa distinta. Cuando hacemos la prueba desde el órgano autónomo y decimos, oye, no estamos avanzando, y luego sale PISA y confirma que no estamos avanzando, bueno, pues ya tenemos la tranquilidad de que estamos teniendo los mismos elementos de juicio con la misma independencia. Entonces, sí, el hecho de que antes avanzábamos o no avanzábamos, pues no era un tema de real, era un tema del manejo de la información, y creo que todos tenemos derecho a que esa información sea lo más confiable posible. Ahora, eso no quiere decir que no haya avances al interior del país. Hay varios estados que han venido avanzando muy bien, con mucha claridad, haciendo cosas muy concretas, con los dineros actuales, con los maestros con los que cuentan. Entonces, la mejora, claro que es posible, nada más que hay que saberle, hay que acercarse a los estados, hay que acercarse a las escuelas, y no depender de este discurso en donde hay neoliberales y donde hay conservadores y donde hay este tipo de cosas. No hay política educativa de izquierda o de derecha, hay eficaz o ineficaz, hay la que sirve y la que no sirve. Y en esa hay dos vertientes, tenemos que abonar a la equidad y a la calidad, y eso combina izquierdas y derechas. Entonces tenemos que liberar de ese discurso a la educación para comenzar a pensar en los niños, en las escuelas, en las familias y en la manera en que esta organización
funcione cada vez mejor. Doctor, buenos días. Le saluda Marcela Pámanes. Ciertamente que no hay políticas de izquierda o de derecha en materia de educación, sin embargo, sí hay contenidos y eso tal vez es lo que tendría que preocuparnos y ocuparnos, los contenidos y la capacitación de los maestros para que hagan frente a los retos que significa la educación de hoy. ¿A usted le parece que se ponen las condiciones para que esto ocurra? Hoy temprano, en la mañana, alguien nos compartió una información de, por ejemplo, lo que está sucediendo con los maestros en el estado de Durango, que tienen tomadas las oficinas de la Secretaría de Educación Pública porque resulta que no les pagan, porque resulta que no los atienden. Entonces, vamos y caminamos en ciertos sentidos, pero no se cumple lo indispensable, ¿no? Que sería la satisfacción a plenitud de la calidad de vida de los maestros para que los maestros su energía la pongan en el aula y los contenidos entonces se repliquen. Pues mira, Marcela, aquí hay varias cosas. A ver, lo que te decía de izquierda y derecha, si tú me dices, a ver, hay unos maestros en Durango que dejaron su aula para ir a reclamar cosas. Yo te puedo decir que en Cuba, el sistema educativo más eficaz de América Latina, pues no hay esas cosas. Y ahí hablan de excelencia, y ahí hablan de calidad, y ahí hay sistemas de evaluación sumamente rigurosos. Pero aquí nos dicen que no es cierto, que la calidad es un tema de derecha y que la evaluación es un tema de derecha. Eso es falso. Entonces, lo que tenemos que hacer es centrarnos en la evidencia. ¿Qué sirve y qué no sirve? Y hoy, en vez de esa evidencia, nos ponemos a confiar en un discurso pues mucho más ideológico. Lo que está ocurriendo, bueno, pues es lo que tú señalas y lo que está ocurriendo pues, en muchos lados del sector educativo en el país. Tenemos hoy una cantidad importante de instituciones de educación superior en huelga. Tenemos sindicatos que se sienten empoderados por este discurso, que insisto, no es un discurso de izquierda o de derecha, es un discurso que simplemente no se sustenta en la evidencia. Entonces, y hacen una dicotomía que es totalmente falsa, que es suponer que yo busco calidad, tengo que descuidar los derechos laborales de los trabajadores. Está plenamente comprobado en otros países y en los estados de la República que la calidad educativa no es incompatible con los derechos laborales de los trabajadores. Es decir, el sistema educativo puede trabajar muy bien y tenemos que tratar bien a los maestros porque cualquier organización, llámese institución educativa, llámese empresa, llámese lo que tú quieras, pues si no tiene de su lado, si no tiene la misma visión, si no cuenta con el empuje de quienes forman parte de ella, pues no va a ir a ningún lado, no va a mejorar. Entonces, aquí el gran riesgo es que si polarizamos y empezamos a decir que, a contraponer al maestro con la autoridad, con el padre de familia y a los maestros entre sí, entre distintos sindicatos, esto no va a ir a ningún lado. Tenemos que trabajar para evitar esa polarización, para hacer ver que podemos caminar en una dirección que favorezca a todos y que eso es posible no porque lo digamos, sino porque ya hay una evidencia concretísima tanto en el país como fuera de él. El diputado federal panista Felipe Fernando Macías Olvera lamentó que haya sido aprobada por esta mayoría la reforma educativa, haciendo referencia precisamente al tema de la evaluación, que lo considera fundamental en esta reforma, y dijo textualmente: queremos dejar muy claro a la sociedad, a los medios de comunicación, que la única urgencia que hoy tiene el presidente de la República y Morena por aprobar esta reforma es darle de regalo de 15 de mayo al Bester Gordillo su reforma educativa. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Bueno, claramente siempre los presidentes de la República, los secretarios de Educación, les gusta dar noticias que ellos suponen agradables el día 15 de mayo, que se celebra el Día del Maestro. Pienso que efectivamente para el presidente era muy importante decir que ya había avanzado en los procesos. Eso está claro y siempre ha ocurrido. Ahora, el tema es decir si esta nueva incursión sindical en los esquemas de ingreso y promoción docente es una buena noticia, porque aquí yo les voy a decir algo que no se dice en el discurso oficial.
si bien esta evaluación de desempeño, que era la que cada 4 años se tenía que hacer obligatoriamente a todos los maestros, y la que la verdad es que ahí falló mucho en términos de implementación, esa ciertamente había una preocupación del magisterio a este respecto. Pero entonces estos grupos aprovecharon para poner también en cuestión al ingreso y la promoción, a los concursos de ingreso y la promoción, y ahí clarísimamente todas las encuestas dicen que mayoritariamente los maestros desean que existan concursos de ingreso y promoción, porque eso le da certidumbre a su carrera. Más de 2/3 de los maestros del país favorecen estos procesos. 4 de cada 5 estudiantes de las normales favorecen estos procesos. Entonces es absolutamente falso de que sea una buena noticia para el magisterio. Lo que los maestros quieren es tener certidumbre en sus carreras y que dependa de ellos tanto el ingreso al servicio docente como los futuros procesos de promoción, que no tengan que darle dinero a nadie, que no tengan que hacerse amigos de nadie, que no tengan que tener compadres y este tipo de relaciones para que tengan una mejor plata. Eso los maestros, y con encuestas en la mano y con, te puedo decir, cientos y cientos de maestros con los que yo he platicado en todo el país, es lo que les gusta. Un maestro se siente orgulloso de serlo. Bueno, siempre todos los maestros se sienten orgullosos, pero cuando ellos recibieron un ascenso por su mérito, siempre te lo dicen con muchísimo orgullo. Yo soy supervisora gracias a un concurso de oposición. Y saben que en el esquema pasado, por ejemplo, las mujeres, antes teníamos a 2 varones por cada mujer en posiciones directivas. Con los concursos de oposición ya tenemos más mujeres. ¿Por qué? Porque los concursos de oposición, de cada 3 plazas directivas, 2 se le dieron a mujeres. Entonces, hoy tenemos un sistema transparente, un sistema creíble, que podemos mejorarlo, por supuesto podemos mejorarlo, pero yo creo que el principio es absolutamente esencial. Decir que la carrera de cada persona dependa de su propio mérito, porque eso va a derivar en beneficio primero para su carrera, pero también, y desde luego lo que más nos interesa, para la calidad y la equidad de la educación. Claro. Muy bien, doctor Bernardo Naranjo Piñera, consejero de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Nuestro agradecimiento por su valiosa participación aquí en Contextos. Al contrario, Marcela, Juan, muchas gracias por la invitación. Buenos días.